Qué hermosos esos niños, esos jóvenes, esa generación maravillosa que nos va a preceder a nosotros, que va a estar después de nosotros. Eso es la iglesia, las familias juntas, las familias creciendo, las familias obedeciendo a Dios en su palabra. Esa es la iglesia del Señor. Por eso Él ha dicho: dejad que los niños vengan a mí. Y de verdad es hermoso ver las familias completas en medio de nuestra iglesia. Bienvenidos y bienvenidas. Al igual, un saludo allá a las redes sociales que en esta hora están conectados, y a aquellos que van a ver en repetición también los mensajes que nosotros, por la gracia de Dios, compartimos en este lugar. En esta noche quiero, como siempre, que sea el shalom de Dios que esté en medio de nosotros. Yo sé que muchos y muchas tienen dificultades, tenemos dificultades, pero saben, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y estamos en el mejor lugar, en el mejor momento, en el mejor tiempo, aquí, prestos a que Dios nos hable a través de su palabra. Y este siervo, quiero ser solo un instrumento en las manos de Dios, siempre. Que sea Él el que nos habla, el que ministra. Él ha dicho: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, no otras cosas. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Usted y yo necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida, para que el diablo sencillamente nos vea de lejos y tenga que irse a otro lado, porque dice: yo con ese no puedo, con esa familia estoy perdido, me dejan sin dientes, me golpean, ellos allá me azotan, me voy a otro lado. Eso es la presencia de Dios en medio de la iglesia. Bien, cada año se celebra en el mundo cristiano el mes del Día de la Biblia, y yo quiero en esta noche hacer un homenaje a la Biblia. ¿Qué es la Biblia y de dónde nos vino? Y es allá en 1569, el 28 de septiembre, cuando Casinodo de Reina, un español monje, se atreve a desafiar al sistema religioso y político de su tiempo, y entonces nos traduce la Biblia, que se llama la Biblia del Oso, o la Reina Valera, en 1569, el libro primero que se escribió al inventar la imprenta en Alemania, en Gutenberg. Y este libro se escribió primero a la lengua alemana, pero luego este hombre, Cipriano de Valera, nos transcribió la Biblia como la tenemos hoy en nuestra lengua castellana. ¿Cómo nos vino? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es más que un libro, es una biblioteca. 66 libros tiene la Biblia.
27 del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo. Hay una biblioteca. ¿Qué es ella? Ella es el libro más investigado que ha tenido la historia de la humanidad. Es la Biblia el libro que se encuentra en todas las bibliotecas del mundo, así sean bibliotecas ateas. Es el libro que la mayoría de los gobernantes del mundo la tienen para jurar ante ella hacer lo correcto delante de los hombres y delante de Dios. Es la Biblia la que está ausente muchas veces en las casas, en nuestros hogares. He visitado a veces muchos hogares y hay una cantidad de libros de motivación personal y de otras cosas, pero la Biblia brilla por su ausencia. No es el caso de ustedes, son otras personas. Es la Biblia la que ocupa el lugar más importante de la vida del ser humano, porque es la Biblia la que contiene la palabra de Dios, el consejo de Dios para toda la humanidad, el manual de vida. Es la Biblia la que contiene la medicina que salva para la vida eterna. Es la Biblia la que contiene la medicina que sana el cuerpo, porque Jesucristo ayer en la Biblia nos dice que por su llaga nos ha sanado, y es tiempo pasado. Tú eres sano, sana en el nombre de Cristo. Es la Biblia la que sana nuestras emociones. Es la Biblia psiquiatra y psicólogo para nosotros, porque su palabra contenida en ella es viva y eficaz. Es la Biblia la que fundamentó al país de Israel. Hay solo dos países en el mundo que fueron fundamentados en la palabra de Dios. ¿Cuál será el primero? El pueblo de Israel, al cual Jesucristo, como judío, hijo de Dios, vino, a los suyos vino. El pueblo de Israel fue fundamentado en la ley, en la palabra de Dios, y va a permanecer hasta lo último de los días, porque así lo estableció el Señor allí en la Escritura. Y el otro país es un país que está en nuestra América, los Estados Unidos. Los Estados Unidos, en el año 1606, vinieron los misioneros protestantes de Inglaterra, y ellos levantaron y crearon el fundamento de los Estados Unidos como nación. De hecho, las principales universidades de los Estados Unidos fueron creadas, levantadas por los pastores, no por los políticos. La Universidad de Harvard, ella fue levantada por los pastores, las principales universidades de los Estados Unidos. De hecho, en el mismo dólar dice: en Dios confiamos. Es en los Estados Unidos donde al final de 1700 y al comienzo de 1800, el primer presidente, George Washington, dice lo siguiente sobre la Biblia. Dice: no se puede gobernar el mundo de manera correcta sin Dios y sin la Biblia. Usted y yo deberíamos decir: no puedo vivir una vida cristiana sin la palabra de Dios en mi corazón, sin estudiar día a día la palabra de Dios, meditar en ella, como dice el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no
en silla de escarnecedores se sienta, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Esa es la actitud que tú y yo y el mundo entero debería tener ante las Escrituras. Y de esa manera podríamos nosotros prevenir vidas miserables. Si tan solo obedecemos la palabra de Dios y la practicamos, nuestro mundo sería totalmente diferente. Primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. El tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, dice así de la palabra de Dios: el estudio concienzudo de la Biblia hará mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos y ciudadanos, dando como resultado una mejor sociedad como parte de una gran nación. Es la Biblia, Dios hablando a través de ella para que nuestras vidas sean abundantes. Y veo en ustedes, hombres y mujeres, niños, jóvenes, con vidas abundantes, porque quiero creer que para usted la palabra de Dios es el fundamento de sus vidas. En todo sentido, en su vida personal, en su familia, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la empresa o en el lugar en que nosotros estemos, la prioridad es la palabra de Dios. Biblia, que viene del griego biblios o biblión, que significa documento escrito. ¿Por qué en griego? Porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, se tradujo del hebreo, parte de ella al comienzo de esta era cristiana, pero la mayoría se tradujo en el idioma griego y arameo, que era el idioma popular en que el mismo Jesús de Nazaret hablaba en su tiempo. Es la Biblia, la lámpara. En el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Es la palabra como aquella antorcha que el minero va a las profundidades de las rocas a buscar los minerales preciosos, y sin esa luz no puede acceder a ellos. Es la Biblia, el oro en papel para nuestras vidas. Es la Biblia la que contiene la vida eterna para cada uno de nosotros. Otro hombre, un francés, también al terminar en 1790 a 1810 y 15, fue Napoleón Bonaparte, un hombre al cual Simón Bolívar, como prócer de nuestra independencia, fue y lo visitó. Y dice Napoleón Bonaparte de la Biblia, y sin ser cristiano, solamente que la había leído y entendió de ahí que la Biblia en sí misma tiene vida, que la Biblia en sí misma, como dice Hebreos 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos del hombre y conoce las intenciones del corazón. Es la Biblia, es la palabra de Dios la que escudriña lo profundo del corazón tuyo y el mío, porque el Espíritu Santo viene y entra en nosotros y hace que esa palabra sea la semilla que en nuestro corazón vive, si es que la leemos y la estudiamos con detenimiento. Este hombre, Napoleón Bonaparte, dijo: la Biblia no es un mero libro, la Biblia es una creación viviente, como esa palabra que acabo de citar,
Es una creación viviente con un poder que vence a todo lo que se le opone. Cuando usted y yo estudiamos las Escrituras, el diablo tiembla, porque sabe que no tiene lugar en nosotros. Porque cada versículo de la Escritura que nosotros interioricemos, esa es una espada de doble filo que echa fuera a las tinieblas y que rompe todo yugo y todo muro que se nos presente en la vida mientras caminamos en este mundo, iglesia. Es la Biblia, el soplo de Dios a los escribientes. ¿Quiénes son los escribientes? Los escribientes fueron aquellos hombres allá en el Antiguo Testamento y el Nuevo, a los cuales el Señor los inspiró. Por eso la Biblia es la inspiración de Dios para con la humanidad. Él inspiró la Biblia para que aquellos hombres la escribieran. ¿Qué es soplar? Simplemente es como cuando tengo un secretario o una secretaria que son escribientes también, y yo digo y les digo, escriban lo siguiente: excelentísimo Señor, quiero decirle lo siguiente, 2 puntos. Así es Dios que está hablando a los escribientes, inspirados por el Espíritu Santo. Se llama inspiración. Pero también el Señor tiene revelación a través de dictar la palabra de Dios a los escribientes. Y esa revelación se llama revelación especial o revelación general. ¿Qué significa revelación? Es darse a conocer. Dios no está oculto como el diablo que se esconde para ver quién pasa por ahí desapercibido. Dios es la luz y está encima de la mesa para revelarnos sus propósitos, y sus propósitos son buenos, son maravillosos. Sus propósitos son sanadores, son prosperadores, son propósitos de bien y no de mal. Así es el Señor en la revelación especial que hace a los escribientes. Y además en el Antiguo Testamento Dios se reveló al ser humano a través de los profetas y a través de la ley de Moisés. Y en el Nuevo Testamento Dios se reveló a través de Jesucristo y la palabra escrita que dejó, y a través de los apóstoles. Esa es la revelación especial de Dios. Y si alguien necesitara otra revelación como los ateos, pues tendría que decirle que basta que mire el sol allá en el oriente cada mañana, y en la tarde el sol que oscurece allá en el occidente, y aparece esa luna maravillosa en el cielo, y se pregunte por lo menos si la ciencia investiga, si la ciencia evalúa, si la ciencia analiza, si la ciencia luego da unos resultados para mirar de dónde salen las cosas, pues no podrán decir de dónde salió esa luna, ese sol tan maravilloso, y cómo es que la Tierra, la luna gira alrededor de la Tierra y ni 1 milímetro se desvía, y el sol y la Tierra gira. A ver si me dicen, ¿quién gira alrededor del sol? ¿La Tierra o el sol alrededor de la Tierra? La Tierra alrededor del sol. Es un equilibrio maravilloso. Pero dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no existe Dios. Pero él, si le hacemos esa pregunta, él no puede responderlo. Esa es la revelación general de Dios. Cuando miramos la naturaleza, los ríos, las aves y tantas cosas maravillosas, y cuando los hombres vemos a las mujeres, ¿qué haríamos nosotros sin ustedes? Son una creación maravillosa que Dios hizo. Si no vemos ahí en las mujeres
el poder y la presencia de Dios, entonces estamos ciegos. Dios no se quedó con nada. Él nos dio todo. Por eso la Escritura dice que Él ha dado todas sus promesas al que cree. Al que cree. Y tú y yo creemos. Y entonces, así fue como la Biblia se presentó de parte de Dios a través de la historia. ¿Cuándo se generó el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, de hecho quiero decirle qué significa testamento. Testamento es la última voluntad de alguien que escribe o dice o queda grabado. Y la voluntad última de Dios para la humanidad fue el inspirar el Antiguo Testamento. Como el Nuevo, la última voluntad de Dios para darle oportunidad a todos aquellos que del Antiguo Testamento no obedecieron la palabra ni la quisieron entender. Y por eso Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No porque no existiera el conocimiento, sino que ellos no accedieron a él. No es el caso de vosotros, iglesia. Usted y yo no vamos a perecer por falta de conocimiento, porque allí están las Escrituras. El Antiguo Testamento se gestó durante 1500 años antes de Cristo. ¿Cuándo empezó? A través de Moisés, que se le considera como el autor de los 5 primeros libros de la Biblia. Los 5 primeros libros de la Biblia se le denomina la Torá, se le denomina el Pentateuco, y esos 5 primeros libros de la Biblia fueron la ley y los profetas. 1500 años antes de Cristo se empezó a gestar. ¿De qué manera? Primero con tradiciones orales, luego era escribiéndolo por signos, como cuando Moisés recibió los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, que recibió los 10 mandamientos escritos en piedra. Ahí está la ley de Dios. Esos mandamientos siguen vigentes hoy en el Nuevo Testamento, porque así lo decidió nuestro Señor. Entonces, Dios inspiró ese Antiguo Testamento, y en el año 250 antes de Cristo ya estaban los 39 libros del Antiguo Testamento como los conocemos hoy, y se escribió la primera Biblia. La primera Biblia se llamó la Septuaginta. 70 escribientes conocedores de las Escrituras tradujeron de todos los escritos que habían y escribieron una Biblia traducida. La Septuaginta. Esa Biblia contenía los 39 libros como los tenemos del Antiguo Testamento, más otros libros entre 9 y 16 libros que se le llaman apócrifos. ¿Qué significa la palabra apócrifo? Significa de dudosa procedencia. Entonces, al reunirse los escribientes, ellos miraban que aquello que no estuviera escrito en el resto, o por lo menos diera luz de que era palabra de Dios. Esos libros después los desecharon, pero allí fueron incluidos, y eso se llamó el canon largo de las Escrituras. Es una enseñanza un poco pesada, pero usted necesita saber esto, iglesia, y está quedando grabada allí en las redes sociales para que ustedes aprendan de esto, porque de esa manera tenemos herramientas
herramientas intelectuales y espirituales para ser defensores de la fe, hoy más que nunca, que quieren taparnos la boca para que no hablemos. Y es allí en el año 250 cuando esa Biblia se escribió, y luego se escribió otra, que esa no contenía los libros apócrifos, y se llama canon corto, que es como hoy todavía está el Antiguo Testamento. Canon significa vara de medir o regla. Ellos evalúan, analizan todos los documentos, los pergaminos, para mirar cuáles realmente son correctos y escribirlos allí. Y por eso la Escritura dice: aquel que le añada o le quita sea anatema, sea maldito. Por lo tanto, es una operación de mucha responsabilidad y muy peligrosa, porque debemos ser cuidadosos cuando transcribimos las Escrituras. ¿Qué significa traducir la Biblia? Traducir significa pasar el contenido. Yo puedo tener en una botella, y de paso me tomo un trago de agua, y me sirve para la ilustración. La palabra de Dios está contenido en este escrito, y la voy a pasar a un vaso, que ese vaso es otro idioma. El contenido es el mismo, la diferencia es el vaso. Traducir de un idioma a otro, y para ello buscaban algo que se llaman lingüistas. Los lingüistas son expertos en los idiomas y dialectos del mundo. Entonces el lingüista tenía que saber qué significaba esa palabra en hebreo para pasarla al griego, y qué significaban esos idiomas para luego traducirla a nuestro idioma español, porque no es lo mismo lo que significa una palabra en español que en griego o arameo. Entonces tenían que ser expertos en las diferentes lenguas para poder traducir la palabra y que ella no se contaminara, para que continuara siendo la bendita palabra de Dios. Y es por ello que este servidor, como teólogo, yo, al haber leído en varias versiones, definitivamente es la Reina Valera la más confiable. Es la más confiable en nuestro idioma español. La Reina Valera de 1569, que se llamó la Biblia del Oso. Y en 1602, en 1909, en 1960 y también en 1995, que es la que yo estoy usando. Esas son las versiones de la Biblia del Oso o Reina y Valera, que es la más confiable. Bueno, eso es traducir la Biblia. Ahora, ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? Hoy tenemos versiones para niños, versiones para jóvenes, versiones para mujeres y otro tipo de versiones. Es la misma Biblia, pero que la escriben para cierto público, para ciertas personas. Pero lo importante de aquí es que diga lo mismo en la Reina Valera, en la Biblia tradicional, a lo que dice en aquella Biblia. Por eso no todas las Biblias son confiables. ¿Cómo ha de saber usted que no es confiable? Porque hay Biblias como la Nueva Versión Internacional, hay Biblias como la Dios habla hoy de la Iglesia Católica. La Dios habla hoy de la Iglesia Católica es muy buena, pero ¿cómo he de saber que la Biblia que estoy leyendo está correcta de acuerdo a los escritos más antiguos? Yendo a la Reina Valera, usted compara lo que dice un versículo en la Reina Valera y compara lo que dice en esa versión de la Biblia que están leyendo. Versiones de Biblias. Hoy hay 40 o 50 o mucho más versiones de la Biblia.
pero sigue siendo confiable la Reina Valera, porque está llegando ya el momento en que se le van a extraer, a extirpar, a omitir versículos de la Biblia, porque ya a la sociedad actual no le va a interesar. Entonces, por ejemplo, la Biblia habla que los borrachos no van al reino de los cielos, ni los mentirosos, ni los avaros, ni los calumniadores, ni los homosexuales, ni los glotones. Entonces, habría que empezar a quitarle cosas de esas. Los borrachos, quitémosle eso de la Biblia. Y sí que quisieran hoy muchos corrientes de pensamiento en este mundo empezar a mutilar la Biblia. Y eso a muchos de nosotros ya está sucediendo en las nuevas versiones que están haciendo. Le están quitando versículos y cambiando el sentido de otros. Pero usted es una iglesia que aprende en este lugar doctrina a través de cada uno de los que venimos a predicar, y es la sana doctrina de las Escrituras. Tú no te vas a perder por falta de conocimiento. Si se perdiera, sería por desobediente, pero no porque no se le enseña en este lugar la bendita y maravillosa y poderosa palabra de Dios. Esa Biblia, ¿quién se encarga de traducir las Escrituras? Es una tarea. Por ejemplo, cuando hicieron allá en el año 90 y algo la nueva versión internacional, yo estuve en una conferencia de un hombre, sacerdote católico, que se llama Luciano Jaramillo. Él fue presidente de Sociedades Bíblicas Unidas, y él se llama biblista, y reunió 110 biblistas, los cuales se encargan de traducir esas escrituras, todos esos documentos que hay, para no equivocarse. Y para ello no solamente emplea los lingüistas, sino también teólogos, para interpretar las escrituras y mirar que estén correctamente. De hecho, los teólogos, la teología empezó allá en el año 150 después de Cristo, y era la teología la ciencia más importante, porque el teólogo debe saber de filosofía, el teólogo debe saber de sociología, el teólogo sabe de humanidades. El teólogo es una persona que se ha preparado en diferentes áreas para poder hablar de lo que habla. Y hay un tesoro y hay una responsabilidad grandísima en los teólogos, que es de mantener la sana doctrina tal y cual como está en los primeros escritos. Desafortunadamente, el teólogo de hoy no tiene el lugar que tenía al comienzo de la era cristiana. El teólogo hoy está relegado, o el teólogo hoy incluso no es cristiano. El teólogo hoy se sumerge en filosofías, se sumerge en el humanismo, en el racionamiento, y entonces se aparta de Dios. No porque alguien diga que es teólogo es cristiano. Yo me identifico como teólogo cristiano, por si acaso. Y por los frutos os conoceréis, dice la Escritura. Entonces, estaban los teólogos para poder traducir la Biblia. Estaban los antropólogos, que es la ciencia que estudia las culturas y las sociedades humanas en su diversidad. También estaban los arqueólogos, que es la ciencia que estudia y describe e interpreta una sociedad pasada a partir de sus restos materiales. También están incluidos en aquellos biblistas la paleontología, que es la ciencia que estudia el registro fósil para reconstruir la historia de la vida en la tierra desde sus comienzos. La Biblia, para que llegue a nuestras manos, ha tenido que dejar muertos en el camino por causa de Dios. Por la Biblia ha muerto mucha gente.
sea, porque la Biblia es la palabra de Dios. Jesús mismo murió por la escritura, por la palabra, porque Él no se retractó. Jesús mismo habló de frente a la sociedad judía y les dice: ustedes no han entendido. Debes perdonar 70 veces 7. Ustedes no han entendido. Dicen que ojo por ojo, diente por diente. No, señores. Si su enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. En otras palabras, sea usted un ser humano que ayuda a cualquier otro ser humano sin importar quién sea. No habían entendido. ¿Por qué creen ustedes que hoy en el Medio Oriente, mire, hay 3 ramas de los creyentes en el Dios de la Biblia? Llámese Jehová, Alá, Elohim, llámese el Eterno, el Manuel, Yeshua. Hay un solo Dios y hay 3 religiones que lo seguimos, que son el judaísmo, o religión de los judíos que creen solamente en el Antiguo Testamento. Tenemos el Islam, que nació en el año 650 como su principal fuente de autoridad, no la Biblia, sino los primeros 5 libros de la Biblia y el Corán, porque el profeta Mahoma dijo que Dios lo había elegido a él como el último profeta y él escribió el Corán, pero él cree en el Dios de nosotros. 3 hijos, somos del mismo Dios y nos matamos unos con otros porque no hemos entendido, pero quiero creer que usted y yo sí lo entendemos, y que mientras el hombre no obedezca a la palabra de Dios, sin importar si es judío o árabe o de la religión cristiana, a unos y otros nos dice lo mismo, sin importar lo que le llaman, sin importar lo que diga la sociedad en general. Unos y otros tenemos a un solo Dios. ¿Y cuál es el principal mandamiento que nos dice esa palabra maravillosa? ¿Quién me dice cuál es el principal mandamiento que Dios nos dejó? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Si usted hace eso, usted tal vez necesite el resto de la Biblia. Solo esa palabra que es viva, solo que usted la exteriorice y viva de veras de esa manera, entonces este mundo cambiaría, iglesia. Bueno, es maravilloso este tema. Yo solamente estoy hablando una síntesis, porque eso es muy extenso el estudio que pueda salir de esto. Ahora, ¿cómo nos vino la Biblia? Pues de esa manera. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, Jesús nos muestra a través del Nuevo Testamento que hay antes y hay un después. Y usted y yo estamos en el después. Y usted y yo estamos en el tiempo en que dijo el profeta Joel: veremos visiones, hablaremos nuevas lenguas. Aquellas cosas que dice la Escritura que estaban escondidas antes de las edades han sido reveladas en este tiempo a usted y a mí como cristianos. Hay cosas que no están reveladas sino para usted o para mí, y están ahí en el Nuevo Testamento. Y ese Jesús cambia la historia de la humanidad. Empieza un nuevo calendario. Ese es el después. Año 0. Allí, entre el año 40 después de Cristo y el año 60, se escribe casi todo el Nuevo Testamento, a excepción del libro de Apocalipsis, que fue escrito en el año 90 en la isla de Patmos por Juan, el discípulo amado de Jesús. Tal vez el único discípulo del Señor que murió por causas naturales fue Juan, el discípulo amado del Señor.
un hombre ya de más de 90 años en la isla de Patmos. Esas escrituras que se escribieron en el Nuevo Testamento fueron destruidas en el año 303 por Diocleciano, un emperador romano, porque entre otras cosas, cuando Roma miró que había aumentado la cantidad de cristianos, entonces cristianizó Roma, y a Roma no le importaba a cuál religión perteneciera la sociedad, sino que pagara los impuestos. Y como eran tantos cristianos y para evitar revueltas, cristianizó Roma. Pero en el año 303 Diocleciano, emperador romano, mandó a destruir toda la literatura que había. Entonces, en el año 367 ya se volvieron a encontrar una serie de escritos escondidos en las cuevas, y ahí se tuvo la primera lista de los libros del Nuevo Testamento en el año 367 por Atanasio, y ya de ahí para allá los creyentes como tal, pues no, la historia no los nombra, sino que ahí nace el catolicismo romano después del año 300 al 400 después de Cristo, y ellos junto con el Estado impedían leer las escrituras. Pero ese es otro tema de la historia de la iglesia. Le llevo yo entonces a que como es el Nuevo Testamento escrito en griego y en arameo, se fue avanzando a través del tiempo y encontrando escritos en las cuevas. Pero pasó algo maravilloso para los detractores de la Biblia, que son muchos, pero caen en su propia ignorancia, caen por su propio peso. En 1947, en el Qumran, al lado del Mar Muerto, en unas cuevas que tuve la oportunidad de visitar, allí se encontraron los rollos del Mar Muerto. ¿Qué decían aquellos rollos? Más de 5.500 rollos del Nuevo Testamento del año 100 y 200 después de Cristo. Y al compararlo con lo que dicen las Escrituras, se dieron cuenta que exactamente eso es lo que dicen aquellos escritos. Y más de 5.000 manuscritos del año segundo antes de Cristo, y el libro de Isaías completo. Eso lo que hizo es que usted y yo como cristianos saquemos pecho y digamos: es que nosotros no tenemos un libro escrito por un hombre como tal, tenemos un libro escrito por Dios mismo a través de sus escribientes, un libro que contiene la vida eterna, y un libro que no será borrado mientras exista la humanidad, porque Dios mismo la cuida a través de su Santo Espíritu. Él mismo la cuida. Y si nosotros pudiésemos vivir en un tiempo en que quemarían todas las Biblias, pues hay palabra en nuestro corazón escrita. Cuando sabemos, por ejemplo, Juan 3:16, ¿quién sabe qué dice Juan 3:16? Con ese solo texto usted tiene la salvación eterna. No necesita de esa palabra escrita si la tienes en tu corazón. La Biblia permanecerá para siempre en el corazón del hombre mientras exista el cristianismo. La Biblia aprendan esto. La Biblia no siempre fue en versículos y en capítulos como hoy la tenemos en nuestras Biblias. En el año 1250 la Biblia se separó en capítulos y en 1551 en versículos. Quiere decir que antes era complejo leer las Escrituras
porque tenías que leerlo de corrido y no podías sacar las ideas centrales. Y aún habiendo dividido la Biblia en capítulos y en versículos, por eso es necesario, para una sana y buena interpretación de las Escrituras, si dice capítulo 20 de Mateo, para entender lo que ahí dice, debes leer los versículos que están antes y los que están después, para que podamos de esa manera darle una interpretación correcta a lo que estamos interpretando, lo que estamos estudiando. Amén. Bueno, es la primera traducción confiable del español, como les dije ahora, es la Casidoro de Reina en 1569 y se llamó la Biblia del Oso. De latín al castellano se escribió. ¿Qué pasaba en el año 1500? Los creyentes evangélicos como somos hoy, que muchos nos llaman los aleluya, ahí vienen los aleluya, bendito el nombre de Dios. Nosotros hemos sido un remanente desde la resurrección de Jesús, pero en el año 1500, a través de la Reforma Protestante, de Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, hombres que aunque pertenecían como monjes a la Iglesia Católica, se rebelaron y por eso nos llamamos protestantes. Y por eso la Iglesia Católica nos llama a nosotros los hermanos separados. Los hermanos separados. Y allí Martín Lutero entonces se visibilizó como creyente y dijo: no puede ser más. ¿Cómo vamos de tiempo? 5 minutos más. Se visibilizó por los creyentes, Martín Lutero, y por eso se le llama el padre de la Reforma. Y ahí nació el cristianismo como lo tenemos hoy como evangélicos, perteneciente a denominaciones como los bautistas, como los presbiterianos, los metodistas, etc. Allí fue que nacieron. Allí fue que nacimos, ahí nos visibilizamos hasta el tiempo de hoy. Y es allí donde empezamos. Es la Biblia del Oso traducida al castellano. Hay algunos versículos importantes que no los voy a leer todos, pero sí los quiero citar algunos. Segunda de Timoteo, ¿cierto? 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿cierto? Para enseñar, redarguir, instruir, enseñar, a fin de que todos los hombres lleguen a la estatura del conocimiento de Dios, al perfeccionamiento. Es la escritura la que da el que usted avance en la vida del conocimiento de Dios. Dice Primera de Pedro 1:10: la palabra de Dios es incorruptible. Segunda de Pedro 1:20 al 21 dice: la escritura no es de interpretación privada, no fue traída por voluntad humana, se necesita del Espíritu Santo para entenderla. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme ahí está escrito, y todo lo que haga sea prosperado. Qué maravillosa promesa. Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Deuteronomio 6:6 al versículo 9: estas palabras que ya te mando hoy estarán en tu corazón, las escribirás en las tablas, las repetirás a tus hijos en la mañana, en la tarde y en la noche. Esa palabra es el collar, es la manilla, es el reloj, es el anillo, son los aretes. Esa palabra, usted como padre y como madre, usted debe enseñarle desde antes que nazca, allí en el vientre de la madre, hablarle de la palabra de Dios, y así tendremos una sociedad obediente a lo que Dios nos dice. Amén. Ahí en esa palabra. Y ya les había leído Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ignoraron
el conocimiento de Dios. Cualquier conocimiento es basura comparado con el conocimiento de nuestro Cristo. Levántate y oremos. Demos gracias a Dios. He expuesto una síntesis de lo que es la Biblia, de cómo nos vino y de la importancia que ella debe tener en nuestras vidas.